un factor clave en todo esto que hemos investigado desde que ocurrieron los hechos en 1994 y es la participación del narcotráfico en esta historia. Esto es lo que le hemos contado. En esos extraños ajustes de cuenta con el pasado que lleva a cabo la Administración Federal, le tocó también una revisión al caso de Luis Donaldo Colosio, asesinado hace 29 años. Lo hace abriendo la posibilidad de que Mario Aburto pueda quedar en libertad, argumentando que fue torturado cuando fue detenido aquella tarde en Lomas Taurinas, donde disparó contra Luis Donaldo. Pese a que Pablo Chapa Besanilla sembró un camino de bombas que trató de darle la salida política que él consideraba oportuna en esos años, la investigación posterior de la Fiscalía Especial que encabezó Luis Raúl González Pérez no dejó lugar a dudas sobre que fue Aburto el asesino. Jorge Fernández Menéndez lo investigó desde mediados de 1994 y ha seguido trabajando todos estos años. En Tamaulipas, desde principios de los 80, había nacido una banda criminal llamada Los Tejas, conformada por pequeños narcotraficantes enlazados familiarmente. Su jefe era Arturo Martínez Herrera, el número 2 era su hermano Guillermo, otro hermano, Daniel, era el tercero al mando. Se hacían llamar Caballero Águila 1, 2, 3 respectivamente. Se hicieron muy conocidos por controlar el paso de indocumentados en Nuevo Laredo y posteriormente por ser contratados como asesinos a sueldo en la red de tráfico de personas que se iniciaba en Centroamérica y terminaba en Texas. Este grupo se caracterizó por ser el más sanguinario. Este grupo creció porque tuvo el apoyo de Guillermo González Calderoni, quien al ascender al cargo de director de intercepción aérea de la PJF enviaba parte de los decomisos realizados por esa corporación a Los Tejas para que ellos los ingresaran al otro lado de la frontera. Los Tejas trabajaron durante años tanto para González Calderoni como para Juan García Ábrego. Llegaron a contar con unos 50 pistoleros entrenados por Jaime González Beat, un exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y luego preso en ese país. En 1994 llegó a Nuevo Laredo el comandante de la Policía Judicial Federal, Luis del Moral, quien se negó a aceptar un portafolio con $200,000 que le enviaba Arturo Martínez Herrera. Días después fue interceptado su vehículo y asesinado junto con sus escoltas. Pero en esa operación, un agente de la PJF que sobrevivió al ataque logró detener a Guillermo Martínez Herrera. Mientras tanto, designado por González Calderoni, Arturo Martínez, el verdadero jefe de la banda, estaba acreditado como comandante de la PJF en Piedras Negras. ¿Cómo participaron los Tejas en la desestabilización de 1994? Una forma fue evidente. El primer personaje contratado para asesinar a José Francisco Ruiz Massieu fue Carmelo Herrera, primo de los Tejas y miembro de la banda. Después de 2 meses de seguimiento del político guerrerense, por alguna razón, dejó esa encomienda y se fugó con los $300,000 que le habían pagado. Antes, en 1993, Carmelo había sido detenido en el aeropuerto capitalino cuando transportaba $700,000 en efectivo que pertenecían al cártel del Golfo. A pesar de que la detención fue pública, a los pocos días quedó en libertad por falta de pruebas. Carmelo Herrera era narcotraficante y madrina del comandante de la PJF, José Luis Larrazolo, un cercanísimo colaborador de González Calderoni. Larrazolo fue asesinado el 2 de febrero de 1994 a las puertas de su casa en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Había encabezado el comando que semanas antes había intentado asesinar en el restaurante Valejay de la Ciudad de México a su enemigo Amado Carrillo Fuentes y a su familia. Y antes, Larrazolo y Carmelo Herrera habían trabajado juntos en la PJF en Mérida. Carmelo también era vecino del tío de un señor que se llamaba Mario Aburto. En esa casa, en el norte de Veracruz, conviviendo con ese tío, presuntamente Aburto escribió aquellos cuadernos que se encontraron en el baúl en Tijuana. En esos escritos se identificaba como un caballero águila, como lo hacían los Tejas, Águila 1, Águila 2 y 3. El rastro del revólver Taurus con el que fue asesinado Colosio se perdió en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Y qué había sucedido un mes antes del crimen? Humberto García Ábrego había sido corrido de una cena que se le había hecho a Colosio en Monterrey por órdenes del propio candidato presidencial. Los García Ábrego aseguraban que habían intervenido en la campaña presidencial y Colosio, expulsando a Humberto de la cena, quería mandar el mensaje de que no tenía relación con ellos. ¿Para quién trabajaban los Tejas? Para los García Ábrego.